Hola. Hola. Nosotras. Yo soy Sofía y esta es mi voz. Yo soy Majo y esta es mi voz. Yo soy Ohana y esta es mi voz. Y bueno, nosotros somos La Hora del Ocio. La Hora del Ocio. Pues sí. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de diferentes temas, pero todos estos tienen que ver totalmente con el entretenimiento. Vamos Varios a temas. dar nuestras más sinceras opiniones sobre lo que pensamos. Controversiales. Exacto. Tal vez. No lo sabemos. Pero sí vamos a hablar bastante de... Y criticar también. También, ¿por qué no? Sí, también Sí. vamos a criticar. Entretenimiento. Exacto. Pero bueno, vamos a empezar dándoles como un poco de teoría para que nos vayamos acá No teoría, familiarizando. no le vamos a llamar así. Un poco de contexto. Contexto, Un poco de exacto. contexto Sí, de qué teoría es muy viene- aburrido. De cómo viene siendo los inicios del entretenimiento. Exactamente. Bueno, Pero bueno, para que lo conozcan. Como... y primero que nada, ¿quiénes? ¿Qué O sea, es el gracias a quiénes tenemos estos conceptos. Gracias a quiénes. ¿Sabes a quién es? Es verdad. Eso es muy importante. Platón, Aristóteles, Nietzsche también. Nietzsche. A ver, o sea, yo siento que Platón era muy creído, pero lo entiendo, era muy inventado, ¿eh? O sea, bien alzado, él juraba. Sí. Pero, o sea, lo entiendo, ¿sabes? O sea, yo pude. Si yo hubiera estado en su Tú época... podías. Tú habrías sido Platón. Tú hubieras Sí, sido yo- su bestie. Exacto. Exacto. Hubiera sido No, twins. yo No, no, hubiera no. sido Platón. Ella hubiera Ah, sido Platón. Sofía Platón. Exacto. Así Sofía mero. García. Es que... Güey, es Pero, que, a ver, Platón decía que lo único perfecto existía en su mente y, o sea, no le gustaba Y nada porque- que no ajá. fuera perfecto. O sea, porque entonces, es de- güey, era como que... Sí, o sea, Es Te como lo ese juro. tío amargado que siempre te critica por todo lo que te gusta. neta, o sea, Literal, o sea... él juraba que él tenía la vara para medir a todos. O sea, Es que, o sea, así también, como le era dices. de que todos en esa época lo seguían y él era el Sí. que más sabía. Pero es que la y gente le toda daba la ese cosa. poder, ¿sabes? Sí, o sea... Y realmente es que no, o sea, no es como que pudiera tener otro poder, ¿sabes? Sí. O sea, realmente en ese momento la gente creía solamente en esos seres. Sí. Sí. Y no había de otra, no había un Wikipedia, una opinión de la personita de la calle que tú Un creyeras. chat GPT que te un dijera... chat GPT, una IA. Todo eso no existía. Y entonces, ¿qué le quedaba a la Sí. gente? Creerle a creerle. Aristóteles, a Nietzsche, A Platón. a Platón. Pero Aristóteles tenía más como esta idea como de... Platón Lloren. era más liberal en Lloren. su forma de pensar. Aristóteles, mi Ay, vida, Aristóteles. Platón era el Perdón. perdón, por favor. Güey, A me ver, confundía. Aristóteles era Aristóteles. de que lloren, enamórense. Aristóteles era el Era psicólogo. de que, exacto. Es verdad, Sí, era el psicólogo. Y Era el que te Nietzsche- decía, ven y llora conmigo. Exacto. No, Sí, sí, sí. No, era el de que Sácalo, te sácalo. llora, No, eso o sea, está sí. bien. Por eso es un Eso te hace bien. Por eso, pero también eran cabroncillos todos, ¿eh? Muy Sí. cabroncillos. Y Nietzsche verdaderamente era sí. ese... ¿Quién era Soy una Nietzsche? roca. Soy una roca y existo. Solamente estaba... Él estaba existía. estático, pero estaba también presente, pero estaba. Sí. se cuestionaba mucho como la Pero también existencia. tenía su pensamiento, ¿no? Sí, o sea, todos pensaban de forma diferente, tenían cierta parte de razón. Platón era un poquito más cerrado, pero aún así no estaba del todo Pero todos mal. se peleaban, o sea, Sí. güey, hombres siempre Hombres. peleándose en Twitter. Hombres. Be like Platón, Aristóteles y Nietzsche, Imagínate güey, que hubieran literal. hecho con Twitter X ahora. Sí, Ex. obviamente. Güey, hacían de que pelea de... Se hubieran, Güey, hubieran neta, hecho hashtag. ándale. Habrían hilos, ellos habrían hilos Exacto. a cada rato, o sea. De que real. abro hilo funando a Platón. Ay, güey. ¿Quién creen que hubiera tenido más seguidores de los tres? Yo creo que Aristóteles. Yo le hubiera seguido a Aristóteles. Sí. Yo hubiera seguido a Yo, Aristóteles. pero en esa, ahorita yo creo que Aristóteles hubiera sido el que más tuviera Pero seguidores. En esa Bueno, era, Sin embargo, en esa era sí, donde... en esa época- Bueno, igual más antes, donde el machismo estaba más potente, yo creo que le hubieran seguido a Platón. Sí, Ajá, sí, 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 yo también. Y totalmente. Nietzsche no hubiera sido como ese mediador entre... No, pues no me Exacto. decido entre ninguno. Era como Maines entre En el Xochitl debate, Gálvez. en el debate presidencial. Sí, o sea, era Maines, él era literal. Totalmente era Maine. Pero bueno, vamos con
la siguiente parte, ya cuando esto evoluciona un poco más, ¿no? Cuando ya necesitaban un sugar daddy para entretenerse. Un mecenas. Para que no nos funen. Es que, a ver, sí, no nos vemos. Pero bueno, se le decía mecenas a esa gente que era como tipo el jefe, el rey, que realmente daban la parte del cash, el money, para producir. Sí, ya. para llevarse a cabo. Pero en esta parte, o sea, ya era como algo que la gente pagaba para ver, porque antes Lo eran como necesitaban. rituales. Exacto. Antes era como que su parte de acción social, donde pues claramente todos se reunían y todos participaban. Todos. No había de Sí, que porque, yo me quedo ahí. No. Ándale, porque era parte de su cultura y era algo que les servía como ocio. Y también, aunque no tenían esta definición de lo que era el entretenimiento, pues era algo que ellos tenían dentro de su cultura y que, pues sí, les servía para entretenerse, para Sí. como ocio, porque... En su- No, Bueno. para curar el ocio. Ay. Ok, porque A no ver. tenían que hacer, sí. 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 Imagínate, si antes no tenían que hacer ahora. No, es cierto. Antes No, a ver. cazaban. No, o sea, sí tenían que hacer, pero era parte de su cultura. Pues, Era parte tu cultura pues, de no es su mi vida, disfraz. ¿no? Pero bueno, o sea, ya pasando ahora con la parte del mecenas, Ajá. donde ya empezó a haber escenarios, productores y Sí, toda, de que y el toda esa público parte, pasivo. y el público. Ay. Ah, no, a ver, Sofía, a ver. A ver, no, ya, perdón, una disculpa. Una disculpita. Mira, o sea, siento ya que empezaba a haber se público. dejaba mucho. Pues es que realmente Sí. entra la parte de la manipulación. Exacto. Realmente- Es que Sí. tenían esta parte de el entretenimiento, pero ya era para poder manipular al pueblo y que no se rebelara contra ellos. O sea, Sí. era para una manipulación muy fuerte. Mantenerlos quietecitos. Exacto. Así de que, bueno, yo les entrego esto como en Roma. Como Exacto. en Roma, con el Coliseo, acuchillaban gente. ¿Y qué hacía la gente? ¡Yupi! Oigan, eso está muy fuerte. Es que estaba fuerte. Pero O sea, realmente la gente disfrutaba eso. Como ahorita los toros, más o menos, que ya casi no hay porque ya está más Sí, ya prohibido. está. Es que ya. Pero también la gente lo disfruta. Y en ese Sí. momento era con gente, o sea, con gente viva. Con gente Imagínate, real. Las Ay, personas, no. o sea, feo. Y eso era porque el rey, o sea, decía, bueno, sí era... güey, Era el rey. juego de Era pelota. el rey. El juego de pelota. Sí, pues El es que que gana era se lo muere. que. Exacto. Bro. Y para Al ellos, inframundo. para ellos era No, sacrificio. un. Sacrificio. Para ellos era un honor poder servir de sacrificio. Y siento, a ver, yo siento que sí se ha perdido mucho esta parte de la cultura. de que tú quieras morir por tu país. Y que, Ay. qué bueno. Ay, qué bueno, ¿verdad? A ver, es que hay que decirlo. Si ahorita a mí me tocara hacer como las Adelitas, yo no iría. ¿Qué? Las Adelitas. ¿Qué es eso? Las que iban a la Las que- guerra, ajá. aquí en México, Sí. las mujeres que iban a la guerra, aparte de los militares, claro, había mujeres que donde era como tipo guerra mundial y todo eso, Ajá. o la revolución y todo eso, se hicieron más famosas en la revolución. Sí. Iban y peleaban ellas. Yo no haría eso. Yo haría lo más posible para no ir a pelear y echar balas. Cuando estaban diciendo que nos iban a meter a las chavas al servicio Ándale. militar, todas de que... Oigan, ellas No, dijeron, pa' hombres, ellas no pa' dijeron hombres. que- Ah, pero, oye, no, y todas preocupadas porque, ¿y dónde me voy a maquillar? ¿Me van a rapar? Oye, eso te digo, o sea... ellas decían siento de que Katniss Everdeen. Sí. Sí. Y ese patriotismo de, güey, voy a morirme por mi patria, por mi gente, por mi pueblo. A Ya no ver, está, ¿eh? si a ti te Ya no dijeran, muere, si tu sacrificio va a No me salvar has a dicho, todo ya te México. digo que Ay, no. no, a ver, si me dicen, tu sacrificio va a salvar a todo México. No. Que alguien más lo A ver. Es que no. Depende Es de la que, situación. ay, sí. O sea, Es porque hay niños. Una película, niñas una chiquitas. pregunta muy profunda. No, muy heavy, deep, pregunta muy deep profunda. charla, Sí, todo. sí. O O sea, sea, para realmente es que es pensar. fuerte, es fuerte. Y pero antes ni lo pensaban. No. Si no lo hacías eras mal visto. Sí. Pero Aparte- si no, pero si lo hacías ya ni te iban a ver. Pero es que eran sus costumbres. O sea,
No entiendo el Eran the sus whole point. costumbres realmente, o sea, no Sí. les quedaba de otra. Igual hasta cierto punto, o sea, era casi que su obligación y para su familia era para que se vieran, guau, la Y es gran que cosa. además, El o sea, honor. era un honor servir a tu patria. Hombres fuertes. Actualmente- Mira, oye. Actualmente, o sea, Moulin Bilek. Sí. creo que la mayoría se negaría a ir Sí. si pasara algo así. Ahorita. Sí, o Ahorita. sea, ahorita Sí. en, A es- eso en nos este dice. tiempo, Cómo ha cambiado el tiempo. sí. Pero bueno, o sea, en cuanto a eso, pues, o sea, pasaban todo ese tipo de cosas y realmente era para tener al pueblo feliz. Sí, o sea, era más que Sheila. nada una distracción para Era una- mantenerlos Y era una, quietos y güey, felices. las cortinas de humo de hace años. Sí, o sea, Eso, exactamente, totalmente, era eso. totalmente. O sea, ahorita como le hacen, pues, artistas famosos y más aquí, siento que en México es más para políticos. Sí. Sí, Real. totalmente. real. No, como la enfermedad esta rara, la que le dio a Bella Hadid, ¿cómo se llama? ¿Cuál? No me acuerdo. A ver, ahorita sigan hablando. Pero bueno, o sea, sí, realmente eran cortinas de humo de esa época. Y Pues sí, o sea, era para tenerlos calmados, para que el pueblo no se rebelara, para que no exigiera lo que realmente merecían, porque, o sea, Ya me seamos acor- sinceros, o sea, los tenían muy mal, o sea, el pueblo no tenía que comer, el pueblo no tenía, o Sí. sea, de que para estar bien, Sí. y se conformaban con esto, cualquier el cosa. entretenimiento, güey. O sea, Hablando de, bueno, es que ya Volviendo al investigué, tema de volviendo al Bella tema de Hadid. Bella Hadid, que tiene Lyme, y mucha gente ha dicho que Lyme, sí, Lyme, pues sí, güey, ajá. me suena slime. Así, bueno, mucha gente dice que Lyme, esa enfermedad, pues básicamente es una mentira, o sea, que la inventan para que las celebridades, porque muchas celebridades tienen como Ay, Lyme, pobrecita. pero, o sea, dicen que... Yo cuando lo busqué en TikTok ni siquiera sabía qué era. La cinturaba la toalla cuando estaba enferma. Su Ay. madre Yolanda Hadid, mientras yo viva Yolanda Hadid va a tener un Yolanda caíre. Ay, sí. Las Yolandas. Sí, totalmente. Ay, ya. Se acaba el trauma. Las Yolandas. Oye, no, pero dicen que Lyme es mentira porque nada más lo ocupan que cada cierto tiempo Bella le dan como... Pues estos ataques otra vez del Lyme y todo eso, Ajá. para salirse de las redes sociales y de todo ojo público para poder recuperarse de otras cosas, no sé, de que se Sí. hizo alguna operación. Pero es que al o sea, final y de que cuentas no los sea. artistas se cansan. Sí, Eso es que era es lo muy Y luego cansado tantos para rumores. Hanna y yo la otra Tantos vez. rumores. Sí. O sea, imagínate vivir en una vida En no donde sé te qué. persiguen Ujú. y a fuerzas quieren saber todo lo que pasa en tu vida íntima. Pero también les dan un chingo de dinero, a mí también, que Sí. no me Claro, gustaría. obvio. Güey, es que son Pero unas bueno. por otras. Y entonces, o sea, creo que desde ese punto, Pero a veces sí principalmente pasa. hace tanto Sí. tiempo, fue donde dejó de ser como, o sea, ya el entretenimiento ya pasó a ser, en cuanto a productividad, en ganancias de dinero. O sea, ya empezó a tener, Sí, pues toda esa parte Sí. es el capitalismo. y copias. O sea, ya no era para solamente que llegabas a un lugar y lo veías Ajá, en vivo. que lo tenías Sí. que ver nada más esa vez, ¿no? O sea, ya empezó como la parte de la reproductibilidad. De hecho. Pues sí, ya era más como el cine, la radio, Sí, la o sea, música, la televisión, todo el eso. streaming. Ajá, de que ya Pero cada eso quien ya es en ahorita. su casa, con sus teles, acostaditos en su cama. O sea, eso es muy cómodo. Sí. Pero, o sea, estamos de acuerdo que también hay mucha gente, muchos fanáticos que prefieren verlo de que en un estadio, Claro. por Por decir, en los deportes. en la música. ¿Ustedes saben cuál fue el primer deporte en ser como transmitido como en una tele? El No. béisbol. Sí, El ella béisbol. lo sabe. Ella lo Oh. sabe. El béisbol. Ajá, Y ajá. aparte, la misma serie mundial fue la que llegó a muchas televisiones y todo eso. Ya cuando existía la televisión, porque antes de la televisión existía la radio. Ajá, y nada más Sí. narraban como los partidos. Y entonces, pues sucedía esto de que, pues te lo tenías que imaginar. Tu imaginación tenía que hacer kaboom para Y tú no, saber qué o sea, estaba ¿no les pasando. pasa que creen que es como que, wow, ahora lo podemos de que ver y también Sí. escuchar? O sea, de que escuchar la narración de los partidos Sí. y estarlos viendo al momento y no, o sea, no dicen de que, wow, qué padre. Bueno, a mí a veces me maltrepea un poco porque a veces pienso en lo que dice. Había una persona que decía que ver la tele era como abrir la ventana. Mucha gente, bueno, antes decía eso. Y tienen razón. O sea, realmente es como una ventana de aquí a allá.
donde están Sí. transmitiendo Sí, porque, o el sea, tú puedes partido. estar de que aquí en Jalapa viendo algo que está pasando en Sí, a veces me maltripo un poco y me pongo a sí. pensar. Inglaterra, no sé, el Sí, otro lado del real, mundo. Real. Y Real, bueno, real. o sea, pero eso, o sea, toda la gente realmente, o sea, como que se divide. Hay gente que sí dice, bueno, yo prefiero estar en mi casa cómodo, y hay otra gente que realmente es muy fan, que suelen Sí. ser los primeros que dicen, no, yo prefiero estar ahí en vivo. Sí. Es que son Depende cosas del artista distintas. también, porque Ajá. si le dices a alguien fanático del Sí. fútbol puede estar ahí, pero le dices, bueno, depende, o sea, para gustos colores, pero no sé. Depende Mi papá, del partido. mi papá no sé de que vamos a ver el Super Bowl, lo que sea, en vivo, pero si quiere ir a ver a, no sé, Taylor Swift, no me va a decir que Taylor, ¿no? Ujú. O sea, va a preferir. Depende también de los gustos. Sí. Y es que, a ver, ahorita, en la época en la que estamos, ya no solo es de que ir a ver al artista y que sabes que va a ser un show de calidad, sino que actualmente a los productores, a los organizadores de estos eventos, como que ya no les está importando tanto la parte de la producción y de darle un buen, pues un buen show de calidad al espectador, sino más la parte de la ganancia. Y creo que han sido muchos eventos deportivos, Como Olivia alfombras Rodrigo. rojas, Olivia conciertos, Rodrigo, que se etcétera, quejaron mucho. que son bien chafas, güey. Sí. Y que los fans se llevan una super, hiper, mega decepción de que dices, güey, Sí. llevo tanto tiempo ahorrando para ver a mi artista favorito y me salen con esto. Sí, pues tan solo que se enojaron un buen con Olivia Rodrigo. O sea, pero a ver, o sea, seamos sinceros, aquí en México somos bien migajeros en ese Sí. aspecto. Sí. Sí. O sea, aceptamos como Pero conciertos cualquier muy cosa. caros Sí. por nada. Y es que, a ver. No, pero también hay que ser claros. Nosotros nos quejamos del precio, y mucho. O sea, siempre decimos, Pero es lo que terminamos está Pero comprando. es que mira, Sí, a ver, al final de cuentas pasa eso, pero siempre Cuando- nos vamos a quejar. si comparas los boletos del tour Pero de es que es Taylor, verdad. cuando vino, en comparación a los de Olivia, güey, los de Olivia estaban mucho más caros. Y Olivia, Sí, o sea, no te traía dio un ni mega show. Traía Ni de una un festival. Exacto. Traía el tiempo que hacía en un festival con un buen de artistas. O sea, O sea, es la diferencia Horrible. de, o sea, yo no Y sé, justo las productoras eso o también los es que artistas. realmente no sé si es totalmente verdad, porque justo eso el otro día lo estábamos comentando en clase, y estaban comentando que uno de los más baratos en cuanto a la Fórmula 1 habían dicho que era en México. Pero lo que estaba hablando yo el otro día con mis primas era que uno de los más caros era México. ujú, Y sí. realmente, o sea, porque te podías ir a otras partes donde estaba la Fórmula 1 que pasaba, y era muchísimo más barato. Pero obviamente agregarle el vuelo y todo eso, pues de aquí tú ir hasta allá te sale muchísimo más caro. Pero, o sea, realmente nos conformamos con que Como- Sí, con nada. que tu artista favorito venga y decirte que, wow, quién sabe cuándo yo vuelva estuve a venir. ahí, subirlo a tus historias y ya está. Exacto. Pues sí. Pero, o sea, creo que todo eso va un poquito, pues, en cuanto a parte de globalización y cómo nos afecta. También lo que nos Y dicen ya todo todos es los demás. negocio. O sea, literal, ya Exacto. todo lo ocupan como negocio. Exacto. Pero bueno, o sea, en consumir esos gustos Y hay mucho que clasismo. no, Ay, perdón. Habla. hay que Habla, decidirnos, hay que decidirnos. Ah, no, habla. Bueno, yo iba a decir un poco de los gustos. O sea, realmente, ¿son tus gustos? O solamente que- están influenciados. ¿O solamente es porque Son gustos "Ay, que desarrollas. fulanita dijo Fulanita". tal, a mí me gusta también? Y es que a mí me ha pasado. Sí. Creo Es que sí les pasa de que por moda, de que, ay, a todas mis amigas les gusta tal cosa. Y como que de la nada a ti también te empieza a gustar y tú dices de que, ay, esto antes no me gustaba, pero a todas ellas les gusta y pues, ajá, te empieza a llamar la atención, etcétera, etcétera. Y es como de que, güey, ¿en serio te gusta? Porque Sí, muy adquieres influenciado. el Eso era lo que gusto estábamos o porque diciendo, te ¿no? influenciaron tus amigas o tus papás o tus hermanas o tus primas, no sé, o sea, de que tu familia y así. Pues sí, o sea, realmente pasa mucho eso. Bueno, y como veníamos hablando sobre los gustos, sobre todo eso, cómo nos influencian, creo que, Ohana, ya Sí. nos habías dicho un poco sobre cómo nació tu gusto por BTS. Sí, Sí. bueno, a mí me empezó a gustar porque tengo una prima
que no es mayor por meses, pero ajá, a ella le empezó a gustar primero BTS y me acuerdo que cuando estábamos chicas teníamos como que, no sé, como 9, 10 años, ella nos enseñaba de que los videos musicales y las canciones. ¿Cómo en qué y año ellos- fue? Es que ella los empezó Ahorita a para seguir. que sume y reste. ¿Anda? Ella los empezó a No, seguir. porque 2018 fue como de que wow por ahí. Sí, es que a ver, déjame terminar. Ajá. Ella los empezó a seguir desde que debutaron. Espérame. O sea, desde el 2013 Detente, ella los empezó a seguir. Y como que nos lo fue platicando y Wow. metiendo poco a poco a su hermana y a mí. Y yo ya los conocía, pero fue hasta el 2018 que los empecé a seguir Que se bien. volvió Y me volví como fan, que fan. fanática y ARMY y todo eso. A mí me gustaba BTS, bueno, a mí me gustaba BTS, de hecho fue el primer grupo con el que empecé de que estaneara el K-pop. Pero la neta no me duró mucho el gusto. Y No, a mí sí, la verdad. sí, Yo- entiendo. Es que a mí cuando se fueron al servicio militar me dejaron de gustar. Sofía. Es que se separaron. Ahorita hombre. me voy a ir a Sí. Twitter a funar a Sofía. Sí, la verdad es que Funa. sí. Pues bueno, yo no le sé Ah, nada apenas de les eso. iba a preguntar. No, pues yo Hablando quiero de decir música. que yo no le sé nada de eso. Realmente de BTS, si volvemos a hablar de BTS, nada más me sé como 3 canciones. Y eso es mucho, porque Sí. la gente que normalmente no conoce de BTS Ah, es- Güey, es que Nada, ahorita estaba en por la mí. actualidad, mínimo, Estaba todos por han Taeyong. escuchado una canción de BTS. ¿De qué? Sí. Dynamite. Sí, literal. Mínimo. Butter. Butter. Por Dynamite. Siento que Butter es menos conocida que Dynamite. Pero bueno, o sea, volviendo al punto de la música, yo quiero saber cuál es el primer concierto que han ido. Uy. ¿Y a cuántos? ¿Y a cuántos ¿Y a hemos cuántos, ido? eh? Yo solo he ido a uno, como tal. Ah. Ay, pues es que el otro fue como ya, es que es otro, el de las alucines, pero no es concierto. No, fue ese en es un vivo. podcast en vivo. Ese es un Como- podcast. Así vamos a llegar nosotros. Ajá, sí. Ahí, esa es nuestra meta, por si no lo conocen. Escúchenos. Y de hecho hay que hablar de eso, porque está muy Sí, chido. eso es- Sí. también. Bueno, yo he ido a 4. yo He ido a Cuatro. 4 conciertos. Sí, dinos está así bien. los 4. Bueno, ¿Cuáles? el primero fue Taylor Swift, The Eras Tour, cuando lo trajo a México. El segundo fue el Ready to Be Tour de Twice. Ah, El sí, tercero fue el Hop on the Stage de J-Hope, uno de los integrantes de K-pop. BTS. Y el último al que fui fue justamente el mismo que Sofía. El Dominate Tour de Stray Kids en abril de este año. Ese concierto estuvo increíble. Ha sido el único al que he ido este año, en abril. Literal, mi sueño, güey. Es Stray Kids en México, todos lo habíamos manifestado desde hace Sí, como 9 años. Totalmente sí. Literal, todos manifestando. Y les encantó México. A los chavos Sí. les encantó México. Es que, a ver, seamos sinceros, ¿a qué artista no le gusta México? Güey, todos Es muy aman raro, México. Todos, Todos aman. aman La vibra de México. México es fuerte. Sí. Sí. Y bueno, yo... Salma Hayek viniendo a hacerle una limpia A su rancho. a Angelina Jolie. Ay, sí. No, que es de Coatzacoalcos, ¿no? Sí. De la tierra de Ojana. Sí, son parientes lejanas. Sí, de hecho. La Se criticaron, conocen. pero no sabían que su tía era Exacto. Angelina Jolie. No. Que ella era Angelina Jolie. ¡Ah! Salma Hayek, qué pendeja. Angelina Jolie. Salma, ay, Pero perdón. bueno, volviendo a conciertos, realmente yo no me acuerdo. No de decirte lo de Stray Kids. Ya, no peleen, no peleen. Sí, Cada dale, quien con tiene el- su turno. No peleen. Discúlpame. Es que les iba a decir, porque no terminé de platicar y se me ve el avión. Del concierto de Stray Kids, que neta dejó la vara muy alta. O Sí, sea, pues sí. traía de que fuegos artificiales, danza, Sí. luces, cambio de Danza. vestuario. Estuvo. El Bang Chan diciendo de que la Ay, vida es... ¿qué? ay, El eslogan vivir es del increíble. GNP. Güey. Vivir es increíble. Sí. Estuvo. Yo tengo video de eso. O sea, cuando lo Ay, dijo, me dio un buen de FOMO al día siguiente y cuando lo vi yo dije... yo tengo video de él cuando lo dice y luego volteo al Al el el logo. eslogan. Ajá. Estuvo increíble. Chido, ¿no? Ya. La bajo. Bueno, ya continúa, discúlpame. Es que No, me pues ya emociono no. mucho. La verdad es que yo lloro cada vez que me acuerdo de Stray Kids vino. Yo también, ¿sabes por qué? Porque el mío ya no se va a volver a juntar. Ah. Sí, es cierto. Bueno, Hablando Mi de primer cosas concierto- tristes, Platícanos, majo. Fue One Direction.
con 6 años y fui a los 2 conciertos porque yo lloraba. Aparte fue justo cuando estaban grabando su película de This Is Us. Ay, Y fue... Aparece México, ¿no? Aparece México y justo en el hotel donde estaban ellos y salían y había un buen de fans afuera, yo estaba ahí, estoy segura. No me veo, pero yo estaba ahí. Yo estaba gritando así de que ¡no! ¡Ay, Todo, con mis primas y todo. Pero, o sea, siento Yo que estoy segura también... si te pones a buscar, sí te por ahí encuentras. debo de estar, realmente. O alguna de tus primas. Sí, muy mínimo. fuerte. Pero, o sea, realmente fue un concierto que yo amé. No sé si Todo se vuelve a México. repetir. Ay. Las fans estaban locas, las Directioners estaban La locas. maestra dice que se desmayó, ¿te acuerdas? Sí. Wow. Además, ella le tocó Tenía en su una peak. prima, ¿De qué? que estaba llorando nivel Dios. O sea, Güey, creo yo que cuando todas veo a lloraban BTS en alrededor. vivo. Tal vez yo no lloré tanto porque yo en ese cuando momento vi no Hype, entendía, estaba muy pequeña. Yo lloré en el de Stray Kids, perdón. Ajá. Pero muy fuerte. O sea, Sí. y bueno. Y todo este ámbito de conciertos creo que nos mete un poco en el tema. Sí. Sí. Mi hermana quería ir al de... Mi hermana quiso ir al de One Direction. Y mi mamá creo que la habían castigado esa vez y no le dejó comprar los boletos y nunca fue. Le dijo, el año Qué que viene, tristeza. digo, dentro de unos años van a volver a venir y dentro de unos años se separan. Y luego ya- regresaban. ¿En cuántos meses regresaban? Como 18 meses. 8 meses. Ay, No, Y qué bueno, tristeza. no hiatus de por regresaron. vida. Oigan, Qué triste. así le va a pasar a BTS. No. No. Ya, Sofía, mira, Sofía. Mira, Sí, ya mejor me callo. ya, por favor. Hay que tocar madera, chicos. Pero bueno, o sea, todo eso. Y se junta con el tema. El siguiente tema al que entramos y que siento yo tiene mucho que ver con todo esto de los conciertos es el capitalismo. Porque, oigan, o Ya sea, lo habíamos dicho, actualmente, sí, real. actualmente los conciertos, los eventos masivos, siento que han dejado de lado como esta preocupación por satisfacer las expectativas de los fans y se han centrado más en, pues, en el Complacerlo. dinero, en el money, en lo Sí. que van a ganar. Pues tan solo lo de la orquesta, ¿no? Que nos estaban diciendo que ya es como de un rango de edades y dinero diferente. Que digo, Exacto. tampoco, no sé cuánto cobran ahí. 80. 80, es que yo he visto que hay unos que son más caros. ¿De qué? Películas y así. Ah, no, pues sí, ¿no? Pero pues es que es su promedio. A ver, Y realmente... no, ¿sabes cuál vi que estaba acá? No sé si ahí, obviamente, aquí en Jalapa iba a venir. Siempre vienen los de ballet. Los sí, que sí. hacen ballet. No mames, estaban como en 800 pesos. Ujú. Están sí. muy caros. Bueno, Claro. es que ese Bueno, tipo para de lo que- eventos, para el ese tiempo. tipo de eventos yo siento que sí es normal que una entrada te esté costando más Es caro. que claro, también entre más producción, más caro te va a salir el boleto. Pero ¿qué pasa cuando el boleto te sale caro y traes una producción toda? Sí, güey. O sea, entrando en cuanto a temas y eso, también tenemos, como ya lo habíamos mencionado, de hecho, la parte de la radio y la televisión, que fue un cambio rotundo para la gente de aquella época. Hollywood. Y que ahorita Hollywood. para nosotros, pues, es muy normal y que de hecho ya estamos dejando la radio un poquito a un lado, ¿eh? Sí, de Sí, hecho, es hace unos que- días mi hermana había salido en la radio porque querían promocionar una cosa y mi mamá así de que, pero yo no tengo radio. O sea, Súbete al nos carro, tuvimos mamá. que meter al carro. Nos tuvimos que subir al carro para escuchar Pero a mi déjame hermana. decirte que hay radio, o sea, si la buscas en la web, así tipo en Google, sí te Sí, sí, aparece, sí. pero pues es que es más Es normal un show, subirte al radio, sí. a la radio. Dislexia, al carro. Y buscar. Claro. Y eso hay gente que en el carro ya con nuevas tecnologías en los carros hoy en día. Tienen. Sí. No, sí tienen. Sí tienen, pero pero no la conectas usan. al CarPlay. Ah, ya. El Bluetooth te gana. ¿No han visto que los Chevy Pops ya les están poniendo sus pantallitas de Ah, TikTok Shop? Ay, yo quisiera. Sí. Sí. Mi papá tiene un centro. Ah, ya. Y yo le dice, Pa' no, ponerle. pues le compro una de Temu. Ay, no sería mala idea. No, pues No, sería Pero mala sí, idea. oigan, o sea, ¿qué onda con que hace muchos años la radio era uno Realmente de los, era de la principal. o sea, y- principales fuentes de comunicación por la cual la gente se mantenía, pues, al tanto de lo que pasaba, de que en la ciudad,
O incluso, o sea... Y déjame decirte que también entra mucho, que va a sonar un poco feo, pero en la clase de sociedad en la que estés. El cine. Porque, no. Es que La radio. Sí. Porque a mí me ha pasado, obviamente. Y el cine. También Ojo, el cine. Ojo, sí. también el cine. Pero es que el otro día iba con mis papás en el carro y justo le estábamos moviendo la radio. Y estaban sonando números al azar así de que 48B o 350,000 y así. Y yo dije, y yo me quedé hasta el final de que acabaran para entender por qué estaban diciendo tantos números. Dije, ¿a quién están llamando? ¿Qué está pasando? Y realmente lo que me dijo mi papá, y ya cuando acabó, pues la verdad me di cuenta que era real, era porque así era la manera en la que a los trabajadores de cierta fábrica les decían que a esa hora les tocaba su turno. Ah, no manches. ¿En serio? Sí. Qué fuerte. Y eso en una radio. Y no hay otra manera, no hay ni de que un grupo por WhatsApp, te llamamos, te avisamos. Es la única manera en la que puedes saber con tu número si vas a mañana a trabajar a esa hora. Ala, qué fuerte. Sí. Y actualmente. Actualmente, o sea, pasó o sea, creo que este año, justo. No manches. Sí. Entonces creo que sigue siendo funcional para ciertas cosas y para ciertas personas. Sí. Realmente. Sí. Pero Totalmente. también está la parte de evolucionar, chicos. Claro. Existe el WhatsApp. Pero es que, a ver, si no tienes los medios, No, que actualmente es muy difícil, pero hay gente Sí. que no tiene los medios. Y tampoco Exacto. que saben usarlo. O sea, le puedes dar un celular y. Ok. ¿Y qué hago Exacto. con Mi abuelito. esto? Literal. Mi O sea, mi abuela. abuelito ya le ponían de que el celular que nada más trae de que SOS, llamadas. Ahorita se lo modificaron Y cámara. no lo sabe utilizar. Mi mamá le marca y no, pues es que no te puede contestar. No, o sea, literal, No, mi abuelito o sea- tenía uno así, mamón, así. O sea, No, pues no lo literal. están viendo. Ah, bueno. No, o sea, Es que se lo estoy enseñando a Hannah, pero con el control Sí, del sí. clima. Algo así. Y bueno, entonces de la radio pasó a la televisión, que ya realmente nos daba un punto de vista más abierto y donde literalmente podías ver. sí, Sí. o sea, eso estuvo muy heavy porque... O sea, ya te podías dar cuenta. Aparte, Sí. la primera aparición que fue de que ellos grabaron un tren en movimiento, porque nunca había pasado eso. Realmente solamente había pasado que pegaban estas... Los hermanos. Como... Que nada más eran imágenes planas. Ajá, Ándale, imágenes ajá. planas que ponían una tras otra. Y en este momento, o sea, ya fue como una grabación realmente larga. Bueno, no larga, era corta, pero pues seguida. Y entonces, pues ellos reunieron de que a un grupo de gente y los sentaron en una salita así pequeña y les pusieron la grabación. Ay, donde yo que la salía gente, llorando. cuando vio ese video, vio esa mini cortometraje, se asustaron y salieron Sí, corriendo. o sea, en shock. O sea, imagínate tú estar en el lugar de esas personas y que te enseñen algo que tú jamás en tu existencia pensaste que podría La ser llegada del posible. tren, hermanos Lumière. Lumière. Ándale. de Lumière. 1895. Sí. Sí, o sea, Y es muy imagínate el fuerte. shock que debieron de haber vivido esas personas de que, Exacto. ¿qué está pasando? Y O entonces, sea, sí. sí, muy heavy. Pues sí. Y entonces ya después vino siendo, o sea, aparte de la televisión, ya empezó toda la parte del cine que entra con Hollywood y se expandieron libros. las artes. También los libros. Libros, Como teatro. acá, libros pasando a ser películas. El teatro eso también. donde la Y el música... teatro. Sí. No, era el Siento cine. que la televisión pudo ayudar a que todos estos llegaran a más gente, ¿saben? Porque en la antigüedad, o sea, como que no toda la gente tenía acceso a todas estas, Exacto. a estos medios de entretenimiento porque no estaban en las posibilidades de todos y era como de que, ay, si eres rico, ve al teatro. Hablando de eso, siento que el cine mexicano también es muy clasista en cuanto a que es también para gente como de bajos recursos en su Sí, Claro. siento que está muy catalogado así. Y hacían mucha referencia a eso. Creo que había una película de un espacito, un ¿Pedro cachito del cielo, una mamada Infante? así. Creo que sí, de Cantinflas también, esa cosa. Cantinflas, esos... Que, Pues o la sea, época dorada. La época dorada del cine en Exacto. México. Ajá. Pues también era mucho a lo que vivía la gente día a día, o sea, no Sí, todos o sea, eran iban a como que muy identificar. realistas. Y actualmente Y es que- lo sigue siendo. Sí. El cine mexicano es muy
extremista. O sea, de Sí. que en cuanto a los fresas y los godines. Y es que Sí, eso En entra cuanto siempre tienen como en esa una división. parte muy importante de esto, Sí. porque realmente toda esta parte del entretenimiento inició con las clases altas. Sí. O sea, Exacto. esto era de que limitado para esa gente, como en la parte de los teatros. En los teatros realmente iba gente con mucho dinero y pues, o sea, pues realmente O sea, era es para que, ellos. ajá, era, o sea, de que las obras de teatro, la ópera, el ballet, o sea, todo esto... Y la música. Sí, como lo veníamos diciendo, o sea, realmente toda esta parte del clasismo es muy fuerte, demasiado fuerte. O sea, realmente, pues, mayoría de estas cosas que vienen siendo cine, bueno, la radio creo que fue más en general, pero en cuanto a cine, igual primeras televisiones, o sea, realmente para conseguirlas era con mucho dinero, porque costaban alguito. Y entonces, y en cuanto a teatros también, o sea, realmente era para personas de la alta sociedad, de la alta clase, que si llegabas tú, que venías de trabajar 20 horas en la fábrica, te miraban mal, te miraban mal. O sea, realmente era algo muy clasista, que sigue siendo hasta ahorita, pero ahorita como que ya los podemos fundar más. Sí, o sea, ahorita siento que todavía existe gente clasista, porque Claro. siempre va a haber gente clasista. Siempre va a haber gente pero clasista. siento que también ya las Exacto. personas de bajos recursos tienen más oportunidad de poder tener este libre entretenimiento sin ser juzgados, de que va Hay más saliendo del trabajo posibilidades y de viene que con llegue a su ti. uniforme. Yo tengo y- una opinión al respecto. Y no solamente la gente de bajos recursos, sino las minorías. Exacto. O sea, todas las minorías. Las mujeres antes no podían. No. Las homosexuales tampoco podían. Eran Y muy los- criticados, realmente eran eran muy muy criticados, criticados, sí, era muy exacto. fuerte la crítica. Y fuera, o sea, en la parte de los homosexuales sí abarca un poco la parte de que ellos fueron un pilar para toda esta parte del teatro y así varias cosas se inspiraron en ellos. Y aún así Los criticaban. los rechazaban. Pero bueno, creo que tomando en cuenta un punto de una figura muy importante es Guy Debord, que bueno, él decía que vivimos en una sociedad del espectáculo. O sea, realmente es muy fuerte porque pierde como que su parte significativa y todo se vuelve un show. Como Yesenia. Como Yesenia. Anda, Como sí. Yesenia. Que dijo Bueno. que todo era un performance. Que todo era un performance. Básicamente, eso pensaba Guy Debord. Sí. Exacto. O sea, que realmente, o sea, cualquier cosa que te esté pasando, pues a ti enfrente, que si la vecinita se peleó con la otra vecinita, ya la estás publicando en Facebook. Literal. Y que, todo es a un ver, show, y se hace drama, y se hace actualmente- gigante. Actualmente, o sea, todos observamos, todos consumimos, Hey. todos repetimos lo que vemos, o sea, de que si tu compañera trae, no sé, un termo Stanley, tú también ya quieres traer uno porque está de Sí moda. soy. Sí soy. Exacto. Sí soy. Me Me identifico. dejo con todos los termos del Me mundo. identifico. Sí. Totalmente. Pero, o sea, es algo que tenía muy en claro Guy Debord y que nos quería hacer ver de esta parte que, pues, nos volvimos muy consumistas y muy influenciables, pues, por Sí. toda esta gente que vemos de que en redes sociales, en el cine, en la Sí. TV, o sea... nos dejamos influenciar y manipular hasta cierto punto muy fácil. Es muy fuerte eso. Y bueno, o sea, creo que todo esto, como ya lo habíamos comentado y creo que ya habíamos tocado un poco el punto, en parte de la globalización, que realmente mucha gente ya puede tener esto. O sea, antes era como que, pues la gente de altos recursos, que pues al final de cuentas tenían como que la oportunidad, daban su opinión. O simplemente puede ser en la parte en la de televisión, donde pues realmente tú solamente veías lo que sucedía ahí. Y si realmente había una cortina de humo, pues no sabías qué Lo pasaba que de querían atrás. que vieras. Pero realmente hoy en día, Claro. todos con la parte del celular y redes sociales, nos podemos expresar con una opinión pública muy abierta y nos podemos enterar de muchas cosas que tal vez antes no sabíamos. Pero a veces creemos que el algoritmo lo elegimos nosotros, pero no. El algoritmo nos Llega. elige a nosotros. Así como cuando ya Nosotros- sabes qué te va a aparecer en tu... Exacto, no, cuando estás Sí, o pensando sea, de cuando que te quiero pasa esto y que te algo- aparece en Sí, el es O en cuando el vives de Instagram. que alguna experiencia, de que En te el pasa feed. algo, de que te sientes triste y o sea,
inmediatamente tu para ti se llena de videos tristes. Sí, totalmente. Conforme a la Claro. experiencia que tuviste. Parece que nos leyeran la mente. Exacto. Eso a veces a mí Es, me da para miedo. mí, Sí, la verdad a es mí que a mí también. también me da miedo. La verdad, sí. Es muy oscuro. Es que parece, o sea, te puedo decir que estoy hablando con mi mamá de, yo qué sé, gatos. Que tengo ganas de fresas con crema. Sí, que tengo Ándale. ganas y me aparecen 20 videos de fresas con crema. fresas con crema en Jalapa, aquí en Literal. Murillo Exacto. Vidal. Y estás en Murillo Vidal. Sí, Bro, eso está a veces muy siento que me invaden, Sí, ¿eh? eso está muy heavy. Muy, muy heavy. Pues sí, ya en la parte de deportes. El fanatismo. El fanatismo Es está fuerte. es muy Muy- Y creo que no solamente entra en muy fuerte. deportes también, sino en toda la parte Pero siento de que lo música, vemos- pero es que en deportes es Los fifes. fuerte. Sí, Fifes. sí. Los fifes, güey. totalmente. Los Los fifes. fifes. Son, o sea, nunca, o sea, El video de... fuerte. Me acordé del video de... estás devorando, pero tu profe es fife. Y es que pasan, aparte, creo que son muy agresivos. No, es que lo pensamos nosotras, Sí. porque no somos fifes. Ay, exacto. Pero Es bueno, que, o sea, para ellos está bien. sinceramente, Y es- Pero ven identidad. cualquier otro tipo de fanatismo y lo juzgan y lo Exacto, critican. exacto. O sea, lo ponen por el suelo. Sí. con Swifties cualquier contra otra cosa. fifes. Sí, qué fuerte. Pero realmente creo que muchos videos así de que muy pesados han pasado con fifes. O sea, realmente en Sí. un partido. Gonzalo, tus hijos te están viendo. Y realmente- ese video se los tengo que enseñar. No. Pero bueno, sigan hablando mientras yo busco ese Realmente, o sea, creo que, o sea, entrando en la parte de los fifes, creo que sí es muy fuerte, porque realmente entre ellos siempre tienen una vibra muy pesada y realmente se sienten identidades, pues, identificados, o sea, identidades nacionales. Sí. O sea, se dividen, sí, o sea, como ahorita en el mundial. video. Sí. Pero, o sea, todo eso creo que afecta mucho en la parte de el fanatismo, deportes, el drama y todo eso. Sí, o sea, porque, a ver, existen muchos tipos de fandoms, o sea, El América contra los Chivas. hay fandoms Y el Cruz actualmente, Azul de mal tercio, como Y es que se odia. actualmente hay un montón de Real. fandoms, o sea, a cualquier cosa le hacen un fandom, o sea, de que a los futbolistas, a los influencers, Al influencer que todos. vive al lado de tu casa tiene un fandom y una cuenta de edits. Sí, sí. Literal. Totalmente. Sí. Pero, o sea, en cuanto a deportes, creo que los fifes son los más pesados, porque en cuanto a otros dentro del mismo deporte, llegan a ser muchísimo más calmados. Bueno, a lo que yo iba a comentar un poco del mundial, es que todo eso trae turismo. Y más Sí. a las ciudades donde va a ser. Y lo pudimos Sí. ver pues en Dubái. ¿No? ¿Dónde fue? En Qatar, En Qatar. No, pues, no te digo que ya no sí. soy. El Mundial de Qatar. Jungkook Sí. cantó ahí. Ojalá regresando a los BTS. Sí. Ay, no. Bueno, perdón. Pero bueno, o sea, toda la parte del turismo es muy fuerte, Sí, aunque sí. creo que no se debe de ¿De mezclar? mezclar. Porque No, un poco, o sea, siento, por decir, o sea, en Disney, pues sí combinan mucho lo del espectáculo. O sea, como te dan mucho de que como la música, las Sí, experiencias. es que lo principal es una experiencia siempre Exacto. en cuanto al entretenimiento. Sí. Como, Pero- como lo que comentábamos en clase, de que la gente iba tomando por países. Sí, Y sí, terminaban justo. muertos. Esos Sí, videos sí, me sí, sí. encantan. Tienes que ir. Hay Sí. que ir. Hay que ir. Hay que ir. Pero bueno, Ahorita. O sea, Hoy, mañana. Mañana. Pero bueno, o sea, volviendo a la parte del turismo, igual o sea, sí es bueno que se complementen porque al final de cuentas la gente que, en este caso, en cuanto a artesanías y recuerditos y todo, obtiene ganancias, pero también, o sea, no podemos dejar que solamente se base en eso. Creo que esto conforma muy, muy, o sea, es una parte que conforma mucho al entretenimiento, que es, o sea, como que muy, muy importante para, o sea, que son cosas que nos han ayudado a lograr tener lo que Tenemos Y hoy per- en día. eso y el personalidades. entretenimiento, o sea, Y porque aparte la creo que apertura. sin todas estas cosas no tendríamos el entretenimiento como lo conocemos hoy en día. Y de la manera, de la manera que lo tenemos y conocemos hoy en Creo día. que ha tenido que pasar por varios aspectos, cambios y evoluciones para llegar a lo que tenemos hoy en día. Claro. Ya como lo Exacto. tenemos hoy en día. Pues bueno,
La Eso, verdad es que todo esto sí, nos ha ayudado mucho y a comprender podríamos... un poco más, ¿no? Sobre Exacto. Sí. todo esto del entretenimiento. Y nada más lo abarcamos por encimita, porque realmente Sí, es hay mucho, muchas hay mucho, ramas. hay Incluso, mucho aunque que no lo decir. creas, hasta gastronomía en Sí, entretenimiento. Totalmente. O sea, Entra. de verdad, todo ahora lo convierten en un negocio y parte del entretenimiento y del Sí. ocio que la gente ahora... Realmente toman nuestro ocio Para generar dinero. Generar dinero. Pero bueno, esto ha sido la hora del ocio. La hora del ocio. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les haya gustado. Informado. Informado y, Informado. pues, Y mantenerlos agradado. entretenidos, ¿no? Claro. Porque Pero Exacto. bueno. Pues de eso trata. Sí. Nos vemos. Bye.